pero uno también pierde la inocencia. Uno también, ¿no es cierto?, de estas crisis, de estas penas crece. ¿Cómo le cambió la vida después de esto? ¿Cómo lo afecta y cómo reflexiona usted después de ese día? Uno aprende de las experiencias. Cada experiencia sirve para crecer. Yo siempre digo, mire, el pasado no se puede cambiar, solo se puede aprender de él. Y por lo tanto, en esta situación yo he aprendido muchísimo. Pero eso no significa que no pueda olvidar y dejar atrás esas cosas y no quedarme pegado. Yo no soy una persona que me quedo pegado en los rencores. Y tú lo dices muy bien, usando palabras que en realidad Mario Benedetti, ¿no? Yo no vendemos simulacros aquí. Efectivamente, yo no soy una persona que finja. Yo en general, la gente me ve y sabe lo que siento. A mí se me nota en la cara, a mí se me nota cuando estoy contento, se me nota cuando estoy triste, se me nota en mis actitudes lo que siento. Y obviamente en ese minuto las cosas estaban mal, estaba muy dolido con mi equipo, por mi equipo. Mi familia también resintió mucho esto, mi hija Ignacia, que ella misma contaba que lloraba mucho, pero las cosas van pasando. Es una desilusión. Y como toda desilusión, uno tiene que hacer el duelo, tiene que aprender a vivir con ello, superarlo y seguir adelante. Lorenz, se le cuestionaron muchas cosas. Se dieron explicaciones porque usted se bajaba de la candidatura presidencial. Porque nunca esto fue personal. Ni para la UDI, dijeron ellos, ni para RN, los socios en ese momento, ni tampoco para las fuerzas que en ese momento sentían que era mejor que usted no fuera el candidato a la presidencia. Como no era personal, era un tema de fondo. Era una situación que en ese momento ellos encontraban que quizás la candidatura estaba un poquito golpeada, misilada por los antecedentes que había en ese momento de las platas en las islas y de Cencosud. Pero también avivada por el candidato Alamán. ¿Usted conversó con Alamán de esto? ¿Usted se ha vuelto a reunir con él? ¿Usted le dijo, no te portaste bien conmigo, creo que no te portaste a la altura? ¿Hubo esa conversación? No, esa conversación no ha existido, está pendiente, yo creo que en algún momento la tendremos. Pero ¿Te dolió eso? Es que el tema tiene un trasfondo mucho más profundo que eso. Lo que en realidad ocurrió, y la gente se mezcla mucho las cosas, lo que ocurrió, ¿no es cierto?, es que el día miércoles sale este fallo de Cencosud y ahí se produce un ataque brutal tratando de posicionarme a mí como responsable de una situación de 10 años atrás, en donde ciertamente tuve participación y yo no lo escondo, nunca lo he escondido, pero donde se plantea como que esto es un problema gravísimo en materia prácticamente judicial. Y no es así, yo jamás he sido llamado a declarar, jamás he sido llamado a siquiera prestar una declaración como testigo ni nada. Pero se produce un ataque brutal, que viene también como culminación de una serie de roces que se habían producido en distintos momentos. Y ahí se producen dos fenómenos. Primero, se constata, o yo constato, de que va a ser muy difícil que una vez que yo gane la primaria, tener el apoyo del 100% del sector. Y lo vimos después, cuando Pablo Longueira ganó la primaria, vimos lo difícil que era concitar un apoyo unitario. Conmigo hubiese sido muy difícil. Y lo segundo, tiene que ver también con el respaldo y la convicción de defensa ante esas situaciones que se produjeron entre ese día miércoles, jueves y viernes. Y yo el viernes, a mis patrocinadores, por decirlo así, les dije, miren muchachos, yo aquí creo en las cosas con convicción o sin convicción. Si ustedes están convencidos de que mi candidatura la vamos a llevar hasta el final, entonces inscríbanme. Y si no, yo prefiero dar un paso al costado y llevemos a quien concite esa unidad. Y en definitiva la decisión fue esa. Ahora, el sábado se publica este tema que se habla mucho de las platas en la Isla Vírgenes. Déjame aclararte ahí. Mis plata están en Estados Unidos. Las inversiones están en la bolsa norteamericana. Yo, de toda la plata que he generado con mi trabajo, trabajando durante 30 años de mi vida, he ido generando siempre ahorro. Y ese ahorro, una parte está invertido en Chile, una parte está invertido fuera de Chile, en Estados Unidos. Para hacerlo formalmente y pagando todos los impuestos que he pagado siempre, he hecho una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que invierte en Estados Unidos en la bolsa. Ese dinero pagó sus impuestos y pagará los impuestos que deba pagar. No hay ahí nada reprochable. Pero en definitiva, eso ya salió el día sábado. Usted descarta que tenga plata en paraísos fiscales, como sea. Las platas no están en el paraíso fiscal, están en Estados Unidos. Las cuentas son de un banco norteamericano y están ahí. Ahora, en definitiva, los paraísos fiscales son mecanismos de inversión. Y le aclaro a la gente, por ejemplo, los fondos de pensiones donde tenemos la plata todos los chilenos invierten en fondos de inversión internacional que están constituidos en paraísos fiscales. Porque es un mecanismo de inversión, no es un mecanismo de elusión o evasión como algunos tratan de poner.
Ahora, que hay gente que puede utilizar eso, por supuesto. Es como decir, mira, una pistola mata gente. No, si depende cómo usted la ocupe, obviamente. ¿Ah? Esto tiene que ver en ese sentido. Pero aquí lo que ocurrió en ese momento fue que la situación política era insostenible. Y yo preferí conversar con quienes me patrocinaban y ver si teníamos o no la voluntad política de seguir. Yo en esto creo que esta cosa es como el equipo de fútbol. La jineta capitán se la dan los propios jugadores. Si están dispuestos a respaldarlo en la cancha y luchando contra el equipo contrario, entonces está bien, uno puede ser el capitán de equipo. Pero si no tiene el respaldo de la gente, para mí, mejor no estar ahí. Y eso fue lo que decidimos. Hoy, que hemos conversado todo este tiempo para postular a esta senaturía por Santiago Oriente, uno de los temas más importantes que conversamos fue ese respaldo. Hoy día tengo el compromiso, ese respaldo, para abordar este nuevo desafío. Lorenz, Cencosud va a tener que pagarle $70 millones a los consumidores. ¿Cuál es la autocrítica? ¿Cuál es la reflexión que hace usted, más allá si fue usted que apretó el gatillo, que metió el dedo en el botón o como queramos, la metáfora que queremos utilizar? ¿Cuál es la reflexión que usted hace? Bueno, lo he pensado mucho, Julio César, la verdad que le he dado muchas vueltas, porque esto ocurrió, y le explico a la gente, hace 10 años atrás prácticamente, cuando había que subir la tarjeta Jumbo de 500 pesos a 1.000 pesos porque estaba bajo el costo. Ese era el costo de aumento de la comisión. Y lo que nosotros hicimos, con informes de abogados, con los informes técnicos, es hacer lo mismo que hacían todas las empresas en ese momento, que era notificar a la gente con 60 días de antelación, y una vez que pasaban esos 60 días, si la persona utilizaba la tarjeta, entonces su comisión subía en esos 500 pesos. Si no lo utilizaba, nada pasaba. Si tenía una deuda, podía seguirla pagando. No había ningún cargo en eso. Yo quiero dejar eso muy claro. Esa práctica, que era común hace 10 años, recién hoy, el año 2013, la Corte Suprema dice que ese mecanismo de notificación, no el alza en sí, porque nadie niega que se puede subir el costo, el mecanismo de notificación tiene que ser con la persona firmando prácticamente frente a la otra persona. Y eso tiene muchas implicancias. O sea, hubiese tenido que yo decirle a la persona, mire, usted vaya a firmar allá antes de venir y pasar por caja. Hay muchas complejidades. Mirado retrospectivamente, la información que teníamos en ese, la práctica de la industria, lo que los abogados nos recomendaban, lo que la superintendencia de bancos nos recomendó, fue hacer lo que hicimos. Con la información que hoy día tenemos, esa situación es distinta. Pero hay un cambio en esto. Esto tiene que ver un poco, no sé, tratando de buscar una analogía en este asunto, es como quizás el cigarrillo, ¿no? Yo me acuerdo años atrás, en los aviones había una mitad para fumar y una mitad para no fumar. Hoy día nadie piensa en fumar en un avión. Bueno, estas situaciones van cambiando en el tiempo. Hoy está sumamente claro cómo debe hacerse. Hace unos días atrás la superintendencia y el CERNAC financiero sacaron por fin un protocolo y una circular que dice cuáles van a ser los mecanismos aceptados, con llamados telefónicos, con el cajero automático, etcétera, etcétera. Eso ocurrió 10 años después. Entonces a mí, la verdad, puedo hacer una autocrítica, pero me parece injusto plantearlo como que esto haya sido una situación prácticamente delictual, porque no lo fue. ¿Y no denota una asimetría de poder que este país le hace mal o le hizo mal por mucho tiempo? Yo creo que hay muchos elementos en nuestro país que deben ser corregidos. Creo que cada día más tenemos que ir apuntando a una sociedad más equitativa, donde las oportunidades sean las mismas para todos y donde las reglas estén claras. Y esta definición que hoy día salió en esta materia, yo la pedí 10 años atrás. Yo fui a hablar con el ministro de Economía en ese minuto y fui a hablar con la superintendencia de bancos, que tenían visiones distintas. Una me decía, sí, está bien lo que usted puede hacer, y otra me decía, no, está mal lo que usted puede hacer. Y le dije, pónganse de acuerdo. Y no se pusieron de acuerdo. Y eso es así. ¿Quién era el ministro de Economía? El ministro Alejandro Ferreiro. Y con Alejandro conversamos el tema y le dije, por favor, ¿por qué no ve el tema con el CERNAC y lo ve con el Ministerio de Hacienda, de donde dependía el entonces ministro Velasco, para que puedan definir a través de estas dos visiones distintas que existen cuál es la forma correcta de hacerlo? Pero no fue posible ponerse en ninguna posición. Y por lo tanto hicimos lo que nuestros abogados recomendaron como lo más razonable en ese momento. Sin embargo, recién hoy, 10 años después prácticamente, se norma y se dice, mire, esto es lo que se puede hacer y esto es lo que no se puede hacer. En eso tenemos que avanzar mucho más. Pero no siente... porque una cosa es la legislación, porque hoy día uno siente que la discusión
hablando ya en una conversación más de café, la gran discusión en nuestro país no es si las cosas son legales o no, si son legítimas, ¿no? La gente anda buscando legitimidad, porque amparado en la legalidad, la gente se siente abusada hoy día. Por supuesto. Pero aquí ahí partamos, y en esto yo voy a llevar un debate que probablemente me van a decir políticamente es incorrecto, pero yo voy a decir lo correcto. Es legítimo subir un precio. No es ilegítimo. Lo que es ilegítimo es que yo te obligue a comprar lo que yo estoy subiendo de precio, ¿cierto? ¿En eso estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Porque, lógico. Ya, entonces partamos por esa definición. Si es legítimo que yo contigo tenemos un acuerdo, si mira, te voy a cobrar, en este caso por la mantención, 500 pesos y lo voy a subir a 900 pesos, eso lo puedo hacer porque tú no tienes un contrato de por vida que el precio va a estar fijo, ¿no es cierto? Si lo tuviese de por vida es distinto. Y la diferencia está cómo nos ponemos de acuerdo en eso, en que tú dices, mira, sí, acepto esto. Y eso es lo que estaba equivocado. Y eso es lo que se regula ahora. En que tú me digas, sí, acepto, hoy día tiene que ser hecho de una manera distinta a la forma tácita que se hacía antes. Ahora, la realidad práctica es que si tú hubieses estado en la cola del supermercado listo para pagar, ¿no es cierto? Y yo llego ahí y te digo, mira, ¿sabes qué? No puedes pagar, tienes que ir a esa caja de allá, firmar 3 contratos y después volver. Probablemente habrías tirado las cosas del carro al suelo y habrías mandado a la punta del cerro. O no, por 500, 400 pesos. Entonces, hay que mirar también el contexto operativo de las cosas. Pero cuidado, esto no es lo mismo. No es lo mismo que situaciones como la Polar, donde tú no tenías opción. Donde te hacían algo que tú ni siquiera sabías lo que estabas haciendo. Y algunos trataron de ponerlo en el mismo nivel. Y esto no está en el mismo nivel, es mi opinión. No, claro que no está en el mismo nivel, porque así ha sido tratado también por las instituciones, digamos. Pero sí demuestra un ánimo donde la gente no era importante. No, en eso estás equivocado, Julio César. Para cualquier persona que trabaja en una industria de servicio, para cualquier persona que trabaja con clientes, son lo más importantes. Y en eso no me digan porque que generan utilidades. Por supuesto, porque das un servicio. Porque, por favor, pero no son importantes. Yo no quiero hacer publicidad de ninguna marca comercial, pero cualquiera que ha ido a comprar a un supermercado específico sabe que está orientado al servicio. Yo vi muchas veces personas que salían de la caja, se les caía una torta ahí mismo, y simplemente la instrucción era, usted le repone la torta, no fue culpa del cliente. Le repone la torta y se la lleva tal cual. Porque claro, se le cayó, usted puede decir, mire que Gil se tropezó. No es problema de él. Él vino a comprar una torta, se la lleva. Y eso ocurre así en cualquier empresa de servicio moderna hoy. Entonces no es verdad que no hay una preocupación para el cliente. Hay mucha preocupación por el cliente. Se pueden cometer errores. No, pero es una preocupación de servicio. Pero por supuesto. Claro, yo te estoy hablando de una preocupación en el más profundo, ¿no? En el sentido de que si te voy a subir un precio, te miro a la cara y te digo, te voy a doblar el precio. Y no te mando una carta. Es como una empresa de telecomunicaciones que uno para afiliarse está todo bien, pero para salir se tiene que hacer 10.000 trámites. Son cosas distintas. Aquí la situación es diferente. Tú tienes una tarjeta que puedes usar o no puedes usar. Tú no estás obligado a usarla. No es que tengas un servicio que lo cortaste de repente y ahora no puedes comprar, no puedes hacer nada. Tienes tu tarjeta, la puedes seguir usando. No hay esa imposición que en otros casos pueda existir. Pero aquí hay que avanzar y en eso yo no le quito el bulto al problema. Aquí hay que avanzar en una regulación donde sea absolutamente transparente. Por eso yo te hablaba de básicamente la reflexión. Porque en Chile algo pasó en algún momento, Lorenz, de que la gente sintió que era asimétrica su relación con todos los servicios incluso. No, pero eso creo que es una exageración. ¿Tú no tienes ese diagnóstico? Yo no tengo ese diagnóstico porque, ¿sabes qué? Es que el mío, tú puedes tener el tuyo. Sí, por supuesto, pero la pregunta es, ¿cuántas personas utilizan hoy día servicios al día de distinta naturaleza? Millones. ¿Cuántas personas sienten día a día que están siendo vulneradas en sus derechos? Algunas. Porque pueden existir abusos, porque pueden existir problemas, pero la mayoría de las personas... Pero hay servicios que no puedes dejar de usar. Pero está bien, y las personas sienten que están recibiendo servicio adecuado. O sea, yo contrato algo y recibo el servicio que contraté, y si ese trato es justo, yo me siento satisfecho con lo que contraté. Ahora, siempre me va a gustar que me cobren menos, ¿no es cierto? Tal vez el servicio es un poco caro. Es que el sistema te pone la trampa con el oligopolio. Porque, claro, las farmacias me dan alternativas, ¿no es cierto? Tú me dices, claro, está el remedio, pero hay 3 cadenas y ya vimos lo que pasó con los precios, ya vemos que no están los genéricos, ya vemos que todavía no hay listas de precios. Telecomunicaciones, tenéis 3 o 4 alternativas, lo mismo. Ni aquí en la radio tenemos la cantidad de megas que nos dicen que... En la mayoría de los países hay 3 o 4 alternativas. O
Si eso no es distinto. Tenemos que ir al Corte Nacional. Lo que no puedes hacer y lo que no puedes permitir es que exista colusión, exista monopolio y exista un trato abusivo concertado entre esos tres. Volvemos con esa respuesta. Vamos a ir al Corte Nacional de la radio y volvemos. Está Lawrence Goldborn, candidato por Santiago Oriente acá en la radio Bio Bio.